Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Continuamos con la segunda parte de la creencia en el decreto, sea agradable o desagradable, que significa creer firmemente que todo lo que sucede, agradable y desagradable, es decretado por Allah, glorificado y alabado sea. Y también este pilar implica, o sea, implica creer en que Allah, glorificado sea, tiene el conocimiento absoluto de todo lo que pasa. Y también implica creer que todo lo que Dios conoce lo ha registrado en lo que se llama las tablas protegidas, que están en el cielo. Y lo que Dios ha registrado también implica, eh, por tercera, o sea, tercero, implica creer que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha querido, eh, de una forma, lo ha querido de una forma, ¿ya? Es decir, lo ha hecho según su voluntad, ¿no? Lo ha querido según su voluntad. E implica también creer que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado todas las cosas, ha creado todos nuestros actos, nuestras acciones, ¿no? Todo lo que Dios conoce, lo ha registrado, lo ha querido según su voluntad y también lo ha creado, lo ha hecho real, lo ha hecho real. Entonces, es creer que todo lo que sucede, sea agradable y desagradable, es decretado por Allah. Es decretado por Allah. Pero eso no significa que si Dios ha decretado esto o el otro para nosotros, ¿para qué nos esforzamos? ¿Para qué hacemos buenas acciones? ¿No? Eso no se contradice. El hecho de creer, o el hecho de que creer en el decreto implica creer en el conocimiento, en el registro de nuestras acciones que ya están registradas, ¿no? Antes de nuestra creación. También que Dios lo ha querido según su voluntad y que Dios lo ha creado. Entonces, eso no va en contra de la elección que nosotros tenemos. No va en contra del libre albedrío que nosotros tenemos, o sea, que Dios mismo nos ha puesto en nosotros, ¿no? Y eso también tampoco va en contra del uso de los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición, ¿no? Por ejemplo, para ganar dinero tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar. Para hacer un negocio hay que vender, hay que comprar y hay que vender, hay que saber también cómo vender, etcétera. Para curarse o para protegerse o para curarse de una enfermedad, hay que tomar precauciones, hay que tomar medicamentos, lo que Dios mismo ha puesto a nuestra disposición, ha puesto a nuestra disposición. Desde la antigüedad hasta el momento, o sea, todo lo que nosotros usamos es gracias a Dios, proviene de Dios, hasta los medicamentos que hoy compramos en la farmacia, pues son medicamentos hechos eh, o sea, por cosas que Dios ha creado, por cosas que Dios ha creado, ¿no? Como por ejemplo, o sea, eh, lo que se comprime en un alimento, digamos, por ejemplo, en un animal, lo que se saca de un animal, etcétera, ¿no? Solo que el ser humano ha hecho un trabajo para, digamos, eh, eh, tener, tener en la mano este medicamento, o sea, ya que todo existe, todo lo tenemos a nuestra disposición, solo que tenemos que buscar o tenemos que transformar, nada más.
¿no? Pero Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado y ha creado a nosotros todo lo que necesitamos. Ha puesto a nuestra disposición todo lo que necesitamos para nuestra vida y para todos sus asuntos nuestros. Entonces, como decía, eso no va en contra del libre albedrío y tampoco eso significa que Dios nos obliga a hacer tal cosa o a hacer, digamos, o dejar o no hacer tal cosa, sino, sí, todo está decretado por Allah, pero es como que Allah subhanahu wa ta'ala conoce lo que vamos a hacer, conoce lo que vamos a realizar, lo que vamos a lograr, conoce el resultado. ¿Ya? Por eso Allah subhanahu wa ta'ala también en el Corán nos enseña, también en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos enseña a trabajar, nos enseña a actuar, nos enseña a esforzarnos. No es que, o sea, eh, me quedo en la casa y digo, bueno, si Dios decreta para mí algún trabajo, sí me va a llegar. No, tengo que esforzarme, tengo que buscar, tengo que salir, ¿no? Y sí, Dios me va a facilitar en este caso, ¿no? Entonces, sí, creer que todo lo que sucede es decretado por Allah y a la vez, usar todos sus medios que Dios ha puesto a nuestra disposición, ¿no? Y sí es necesario, ¿no? O sea, usar todos los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición y también encomendarnos a Allah, como si esos medios no podrían, como si esos medios no pudieran ayudarnos, no pudieran servirnos en nada, ¿no? Ya que Allah subhanahu wa ta'ala es el verdadero protector, por ejemplo, es el verdadero, el que ayuda, es el verdadero sustentador, ¿ya? Y todo lo demás son medios. Por ejemplo, el enfermo sí toma un medicamento para curarse y a la vez pide a Dios que lo cure, que lo sane, que este medicamento sea útil para la salud, ¿no? Sea útil para curarse, para recuperarse. Porque Allah en verdad es el que cura. Porque Allah en verdad es el que cura. Entonces, eso no va en contra, ¿no? Ni la elección que Dios nos ha dado, ni el libre albedrío que Dios nos ha dado, ni los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición, todo eso no va en contra del decreto. Más bien, Dios mismo nos ha enseñado, nos ha ordenado a actuar y esforzarnos para buscar sustento, ¿no? Y cuando lo buscamos es gracias a Dios. Cuando lo logramos es gracias a Dios. Dios lo ha decretado por nosotros, pero también ha decretado que, no, que, no, que nosotros actuamos, que nosotros nos esforzamos, ¿no? También. Eh, entonces, esto es importante, ¿ya? Y también, antes de pasar a los frutos de la creencia en el decreto, saber también que el ser humano, que nosotros somos responsables por nuestras acciones, ¿ya? Eh, por ejemplo, si tengo malos resultados, es que yo no seguí, si tengo malos resultados, es que yo no, por ejemplo, eh, no usé o no uso tal como debe ser lo que Dios ha dispuesto para mí, lo que Dios ha puesto a mi disposición. ¿Mm? Pero también en algunas veces Allah subhanahu wa ta'ala decreta algo para nosotros, o sea, sin tener responsabilidad. Por ejemplo, ¿no? Alguna enfermedad. Es un decreto, ¿no? O muerte de un familiar, ¿no? En este caso, sí.
Por eso el decreto se dice, uno es agradable, el otro es desagradable. Cuando Dios nos decreta algo agradable, es para, es para agradecerlo. Tenemos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos que reconocer que eso proviene de Dios y no ser arrogantes. Por el otro lado, cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos decreta algo desagradable, que nosotros lo vemos desagradable, pero en el fondo tiene algo bueno, ¿no? Tenemos que tener paciencia. Tenemos que asumir paciencia, ¿no? Como por ejemplo una enfermedad, muerte de un familiar, un robo, ¿no? Como decía, del cual nosotros no tenemos responsabilidad. Entonces, es una prueba o para perdonar sus pecados o para darnos más o para probarnos, ¿no? Y ver nuestra sinceridad, nuestra fe, si es verdadera o no, y también para recompensarnos más y elevarnos a grados altos en el paraíso, ¿no? Entonces tenemos que también entender esto, que hay decreto agradable y decreto desagradable. En el primero tenemos que ser agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala, la gratitud, y también en el segundo es la paciencia, ¿no? Y en ambos tenemos que estar complacidos y satisfechos de lo que Dios nos ha decretado. Y tenemos que creer, por eso el primer pilar de la fe es creer en Dios. Y lo que implica la creencia en Dios es creer también en sus buenos nombres y atributos, y sublimes atributos. Entre los buenos nombres de Allah subhanahu wa ta'ala es Al-Hakim, el sabio, que todo lo que Dios decreta, ¿no? Aunque al parecer es desagradable, ¿no? Pero en el fondo tiene algo bueno, aunque lo que Dios decreta es desagradable, igual tiene una enseñanza para nosotros, tiene algo bueno para nosotros. Y el Corán está muy lleno de esas enseñanzas y lecciones. Por ejemplo, la historia del profeta Jacob cuando perdió a su hijo José, ¿ya? Y bueno, años, y pues era un decreto, bueno, desagradable y tuvo paciencia, pero al final eh, Dios lo ha decretado así, ¿no? Para que José, el profeta José, llegue digamos, al gobierno de Egipto, ¿no? Y si no fuera así, no podría llegar, digamos, a este grado, y que también el profeta José era profeta, que era profeta también, que lo pasé con él. Entonces, a veces, eh, por eso el creyente confía en Allah subhanahu wa ta'ala, confía en Allah, ¿no? Si es creyente, confía en Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, y eso es lo que tenía eso es lo que tenía el profeta Jacob. Hasta cuando perdió a su segundo hijo, dijo, tal vez, o sea, para que así Allah subhanahu wa ta'ala, para que así Allah eh, me, me los, me devuelve los dos, ¿no? Ojalá que Allah me devuelve los dos hijos, José y Benjamín, que perdió, ¿no? Entonces, tenemos enseñanzas, tenemos muchas cosas. A veces, por ejemplo, somos arrogantes y Dios por ejemplo, nos pone en una prueba y recién comenzamos a ver nuestros errores, nuestra mala actitud con la gente, ¿no? O sea, ¿quién soy? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y comenzamos a corregirnos, a corregirnos. Todo sucede es por algo, todo sucede es por algo, ¿no? Y Dios dice también en el Corán, es posible que, eh, que les disguste algo y es bueno para ustedes. Y es posible que amen algo y que es malo para ustedes. Dios sabe y ustedes no, ¿no? A veces tenemos algo que nos disgusta, pero ahí tienes el bien, ahí tienes el bien. Por ejemplo, hay alguien que no, o sea, no le gusta seguir en su trabajo, pero no sabe si pierde su trabajo, no sabe si deja ese trabajo, no va a encontrar otro trabajo. No sabe
muchas cosas, ¿no? No sabe que en ese trabajo en que está, él no tiene o sea, si busca otro trabajo, él no tiene la capacidad y así no va a encontrar un trabajo. No tiene la habilidad para otros trabajos, ¿no? Entonces, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala hace no es para el mal del ser humano, sino es para el bien. Y tenemos que recordar que esta vida en sí es una vida de prueba, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado y también para adorarlo. Y también Dios nos ha informado en el Corán que, o sea, que no pensemos que al ser creyentes no vamos a ser puestos a prueba. Sí, nos vamos a ser puestos a prueba. Entonces, para terminar, entre los frutos de la creencia en el decreto es la tranquilidad. La tranquilidad, uno está tranquilo de lo que Dios decreta para él, ¿no? Y que todo proviene de Dios. Bueno, o sea, agradable y desagradable. Y como proviene de Dios, no proviene del ser humano, entonces todo lo que proviene de Dios es bueno, aunque al parecer es desagradable. Aunque al parecer es desagradable. Entonces, el ser humano, el creyente, ¿no? Pues él está satisfecho de lo que Allah le ha decretado y no envidia a los demás, ¿no? No mira lo que tienen los demás, sino que él está satisfecho de lo que él tiene, está satisfecho con su cónyuge, con el sustento que tiene, con el trabajo que tiene, con el medio de transporte que tiene, una bicicleta, una moto, un carro que vale $3,000 o 4,000, ¿no? Tiene cuerpo, alhamdulillah. Entonces, no mira lo que tienen los demás, sino está satisfecho de lo que él tiene, ¿no? De lo que él tiene. Entonces, eso genera tranquilidad, ¿no? Al saber que Allah subhanahu wa ta'ala ha dado a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y no quiere decir cuando Dios da a Juan más de lo que da a Pablo, eso no quiere decir que Dios ama más a Juan que a Pablo, no, sino es eh, esa división no es señal de amor, no, puede ser el contrario, ¿no? Entonces, cuando el creyente sabe y cree que todo lo agradable y desagradable proviene de Dios, está tranquilo, ¿no? Y sabe eh, que es por algo, que es por algo, ¿no? También la creencia en el decreto, eh, o sea, nos enseña tener esperanza y no desesperarnos, ¿no? De que sí, Allah subhanahu wa ta'ala es el que decreta para cada uno de nosotros, ¿no? Lo que corresponde a cada uno de nosotros, lo que corresponde a cada uno de nosotros. Y o sea, tampoco también, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sea, el no decir que si hubiera hecho esto, de esta manera, habría sido así, de esta manera. No, sino decir, qaddarallahu ma shafa'a. O sea, que Dios así lo ha querido y así lo ha decretado, ¿no? Entonces, y punto, ¿no? Sin darle vueltas y decir, no, creo que sí, si lo hubiera hecho de esta manera habría salido, o sea, mejor, ¿no? Olvídate, ya, o sea, ha sucedido lo que ha sucedido, Dios lo ha querido así y lo ha decretado de esta manera, ¿no? Entonces, si tú has hecho todo lo posible, has actuado y te has esforzado, ¿no? También el resultado, si sale y no te satisface, no te preocupes, ¿no? Es por algo, Dios también lo ha hecho así, y no dices si hubiera hecho, si hubiera esto, si hubiera el otro, habría sido. No. Entonces, porque Dios, glorificado sea, es
el que, digamos, decreta para sus siervos, eh, digamos, los siervos no tienen que decir si hubiera dicho, si hubiera hecho esto, no habría sido, porque esto es como, o sea, permite el trabajo de Shaitán, ¿no? Le da permiso al trabajo de Shaitán, ¿no? El susurro, ¿no? Y comienza a desesperar al creyente. También la sinceridad y la tranquilidad de que nada me va a pasar si Dios no lo decreta para mí, ¿no? Como dijo el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en un hadith muy importante y tan bonito que da seguridad y tranquilidad. Sí, o sea, decía a Abdullah ibn Abbas, que Dios esté complacido con ambos. Oh, jovencito, bueno, al final le dijo en unas recomendaciones que le había dado, sabe si la nación, es decir, si todos sus seres humanos, o si la nación se reuniera para hacerte algún beneficio, no lo podría hacer si Dios no lo decreta para ti. Y si la nación se reuniera para hacerte o para perjudicarte, no lo podría hacer si Dios no lo decreta para ti. Entonces, uno no tiene que tener temor de nada, ¿no? Sino, o sea, si está decretado, me va a alcanzar. Si no está decretado, no me va a alcanzar. Pero eso no quiere decir, como decía al comienzo, que, o sea, sin actuar y sin esfuerzo, no, tenemos que actuarnos, esforzarnos. Y a la vez creer que todo, o sea, lo que Dios decreta va a suceder. Lo que Dios decreta para mí va a suceder, ¿no? Y no tener temor y no estar preocupado, lo que va a pasar, va a pasar. O sea, lo que Dios decreta va a pasar. Lo que Dios no decreta para mí, no va a pasar. Aunque toda la gente se reuniera para hacerme un favor o para hacerme un daño, si Dios no lo decreta para mí, no va a pasar. Entonces, eso me da tranquilidad, ¿no? Y seguridad también. Y por eso se dice, el, el, que el creyente sabe que lo que le ha sucedido no podría haberse evitado, que lo que no le ha sucedido no podría jamás haberse concretado, ¿no? Y también entre los frutos de la creencia en el decreto es, o sea, eh, que el, el, que el ser humano o que el creyente, ¿no? Eh, digamos, esa creencia en el decreto da valentía al corazón para que pueda enfrentar las dificultades, fortaleciendo la voluntad, ¿no? Porque implica creer que la vida y las provisiones están decretadas y que al ser humano no le sucede sino aquello que está decretado, ¿no? Entonces, da valentía al corazón y también tenemos que enfrentar todas las dificultades, ¿no? Y siempre usando los medios que Dios eh, o sea, que ha puesto a nuestra disposición y también a la vez encomendarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de la gente creyente y de la gente también eh, que tiene una fe, que tiene fe verdadera. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.